Nunca suelo hacer esto porque no es el deber ser. Comenzar preguntándole, pero yo quiero hacer hoy una pregunta que quiero que te apartes de la retórica de decir amén, quiero que te apartes de cualquier respuesta instantánea de la cual estamos nosotros acostumbrados a decirlo para bien, y que medites y seas consciente de lo que realmente crees tú y piensas tú sobre ti mismo. ¿Cuántos de los que están acá creen ciertamente, en certeza, 100%, o sea, sin retórica, sin nada de eso, insisto, que son ricos? ¿De verdad creen que son ricos? Les dije, aparte retórica, aparte inclusive el Señor, todo el que tiene el Señor es rico, aparte el Señor. ¿Cree de verdad que son ricos? Vea lo siguiente. Cuando yo era pequeñito, yo nací en un pueblo que se llama El Hatillo. Pueblo que usted pasa por allí por la autopista que va de Clarines a Boca de Uchire y ve aquel pueblito que está del otro lado de la laguna. Allí nací yo. Y cuando tenía uso de razón de lo que la gente puede llegar a conocer como ricos, había un señor en el pueblo al cual al menos yo consideraba que ese señor era rico. Y bueno, yo pensaba ser el rico del pueblo, porque la mayoría de las casas que estaban allí eran casas de bareque, de barro. Entonces él tenía una casa hecha de bloque, él tenía un billar ahí, la gente iba allí a jugar billar. Enfrente tenía una cancha de bolas criollas y aquella gente, oye, tenía un carro. Y oye, en el pueblo habían como 4 carros y eran de la gente que vendía pescado, porque es un pueblo de pescadores. Pero aquel señor tenía un carro. Oye, tener un carro y sacarlo quizás una vez a la semana para medio moverse allí en el pueblo, porque el pueblo tenía 2 calles. Y de vez en cuando creo que para salir a Boca de Uchire o venir a Barcelona, oye, el hombre era considerado así. Quiero que me escuche, que me entienda esto primero para entrar donde les quiero llevar lo que me ha dicho el Señor, que le tengo que decir, hablar a la iglesia. Y espero que usted tenga el entendimiento para eso. Mi percepción de que aquel señor era rico cambió en un momento en que aparecieron unas personas que vinieron en una Semana Santa en un tráiler, compraron una buena casa que estaba en el pueblo, daba hacia la playa, y nosotros le llamábamos los museos, porque no solamente tenían esa casa, tenían el tráiler, o sea, o la casa rodante, y tenían además otro carro. Tenía 2 carros, así que ese era más rico que este señor. No voy a nombrar para no aludir a ninguno, ¿no? Pero cambió la percepción. Entonces, aquellos eran los ricos. Vea, sorprendentemente mi papá era el que suministraba el agua en el pueblo. Y él era el chofer de la cisterna, él manejaba la cisterna allí. Y nunca había considerado que mi papá era rico hasta que un día mi papá compró un televisor. Y todo el pueblo, casi todo el pueblo, decía entonces que mi papá era rico. Tener un televisor donde el alumbrado era desde las 6 de la tarde, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y ver aquello, oye, en televisor, imagínate,
Además de eso, cuando iban siendo ya las 4:30, las 5, tú veías a todos aquellos igual a la edad mía por allá dando vueltas en la entrada, paseaban, venían, sabían que iban a prender el televisor. El televisor parecía, ¿conoce un escaparate? Ok, era ese televisor que cuando se apagaba le quedaba aquel puntico ahí. Y se le abrían las puertas y todos estábamos allí. La gente, sobre todo los muchachos, no cabían allí. Entonces, oye, cuando nos damos cuenta de esto, vemos cómo va cambiando la percepción que nosotros tenemos acerca de que si somos o no ricos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que somos? ¿O qué es lo que hacemos? Porque si le preguntara, inclusive los que levantaron la mano y dijeron que eran ricos, y comenzaré a contarle y van a hablarme de la necesidad que tiene, entonces verían que otro que no tiene esa necesidad posiblemente es rico. Te diría, no, aquel sí es rico. Donald Trump sí es rico. Ha quebrado 7 veces, pero es rico. Y así otros más. Y usted tendría o habría percibido esa sensación de riqueza por una sola cosa: los bienes materiales. Y quizás por eso nosotros, ¿verdad?, hemos perdido esa percepción que tenemos, que nos ha dejado el Señor, para cumplir un propósito. Y cuando a nosotros nos asignan cumplir un propósito, cumplir algo que es grande, que está lejos del alcance, que está lejos de esto que tiene aquí metido como rico en su cabeza, usted inmediatamente asocia eso que no lo va a poder hacer porque no tiene los recursos. Porque no es rico, eso lo puede hacer un rico. Eso lo puede hacer alguien que tiene el dinero. Eso lo puede hacer alguien que tiene o es que es rico de cuna, o que los padres tienen, o hacen esto. Ese lo puede hacer él. Inmediatamente te descalificas, sin darte cuenta, te descalificas para hacer eso. Esa es la razón por lo cual, cuando hablamos de propósito, o cuando Dios le dice a alguien, tienes que hacer algo grande, tienes que hacer algo poderoso, algo que va a cambiar todas estas cosas, tú dices acá en la iglesia, amén, levantas la mano y dices amén. Pero cuando sales de esa puerta hacia allá, dices, ¿y ahora qué hago? ¿Con qué lo hago? No fue más que simple retórica de escuchar una palabra y de decirle amén a la palabra, en la certeza en tu corazón de que eso no lo vas a poder hacer porque no tienes dinero, porque no tienes recursos, porque no eres rico. Yo puedo de repente, bueno, si aquel puede comer langosta, no, yo no puedo comer de langosta, tengo que comer de lancha. Sardina, porque no, aquel tiene cómo pagarla, yo no. Y cuando declaramos o nos ponemos en esa posición, en ese mismo instante le estamos diciendo a Dios que no nos asigne ninguna otra actividad porque nosotros no somos capaces de hacer nada de eso. Por eso cuando hablaba la semana pasada del cumplimiento de ese propósito, y los que estuvieron aquí escucharon eso, se estarán preguntando que, en primer lugar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y en segundo lugar, ¿con qué lo voy a hacer? No te preguntes tales cosas, porque si entendiste bien, cuando Dios hace algo, lo hace completo. A medida que vas avanzando, los recursos van a estar. Y todo lo que te haga falta de aquí en adelante, lo vas a tener en el nombre poderoso de Jesús. Nada te va a faltar. Pon la disposición en el corazón y toda puerta se abrirá. Los caminos se alumbrarán y lo que haya que derribar será derribado. Porque el Señor es el que va delante de ti como poderoso gigante. Varón valiente y esforzado, Jehová está contigo. El Señor le escribe a la iglesia de la Esmirna, y la iglesia de la Esmirna se ponía en comparación con todos los demás y decían que otros eran ricos pero ellos no. Y él comienza allí
a escribirle a ellos y les dice, es una de las iglesias, es el ejemplo para la iglesia que cree que no puede hacer nada y que van a ser probados porque lo que tenían no lo consideraban como riqueza, lo que habían recibido no lo consideraban como los recursos que ellos necesitaban para avanzar, para crecer, para transformar la familia, para transformar la empresa, para transformar la iglesia, para transformar la sociedad. Solo aquellos que tienen dones, dicen, o aquellos que nacieron con esto. Le escribe a la iglesia de la Esmirna y le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus tribulaciones, yo conozco todos los problemas que tienes tú. Y le dice allí, y conozco tu pobreza. Pero el Señor encierra ahí, entre paréntesis, yo busqué allí y quise saber si de verdad era así. Y con esto que te quiero aclarar, no me voy a convertir en erudito ni quiero hacer doctrina de esto. La filología, y quizás usted cuando escucha eso dice, se equivocó el pastor. Búsquelo bien, filología. Eso es buscar el sentido de la palabra escrita original. Cuando alguien que conoce varios idiomas establece una palabra para darle un significado en el idioma que quiere ser conocido. Te lo busca y esa filología estudia la estructura literaria de la palabra escrita y la palabra que se habla, cómo se escribe y cómo se habla. Nosotros hablamos unas cosas que de repente no se escriben, son propias de nosotros, del dialecto de nosotros. Por ejemplo, cuando usted dice, me está jugando kikiriwiki, ¿qué significa eso? Solo nosotros lo entendemos, solo nosotros sabemos lo que significa. Por eso es que los gringos se vuelven locos. Dicen, no, estoy estudiando español, sí, pero ¿qué significa kikiriwiki? Raspado. Y ahí dice, no, eso es sumamente difícil. Asimismo es esto, ¿ok? Entonces el Señor coloca allí, Él habla a la iglesia y le dice, yo conozco tus tribulaciones, yo conozco tus obras, tus tribulaciones, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Para que el Señor ponga un pero allí, una conjunción, y la mete entre paréntesis, es que algo pasa. Pero tú eres rico, le dice. Le hace saber que has probado a los que dicen ser judíos y no lo son. Ponga atención a esto porque el Señor está hablando a la iglesia y para los entendidos, los judíos debían cumplir con ciertos mandamientos que tenían que ver con dinero y la obra que tenían que hacer. Y muchos de ellos estaban diciendo que esas obras no las podían hacer porque no tenían dinero. Así de sencillo, como a veces nosotros decimos, yo no puedo hacer esto porque no tengo dinero. No tengo la capacidad, no tengo los recursos, no tengo lo que necesito. Si no emprendes, si no te comprometes, si no le pones pasión a eso, nunca lo vas a hacer. Y luego dice allí, en el versículo siguiente, en el versículo 10, dice, he aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel por pocos días para ser probados. ¿Para qué los colocó allí? Eso significa que el Señor sabe perfectamente dónde te van a colocar. Y el que diga allí que van a colocarte en la cárcel no es precisamente porque vayas preso, sino porque te van a poner en unas situaciones de apremio donde tú vas a ser probado a ver si eres capaz de entender que los recursos que consideras no tienen, existen y están porque están en las manos de Dios. Dios tiene cosas en el cielo que todavía nosotros no hemos visto y solamente cuando nosotros creamos que Él lo ha hecho allá, lo podemos tomar de allá, traerlo aquí y hacer entonces lo que Dios dijo que íbamos a hacer. Cuando entendemos eso, sabemos entonces de qué es lo que está hablando el Señor. Pero Él dice allí, mantente firme, no te asustes, no corras, no te vayas, mantente allí, porque solo si te mantienes firme, el que se mantiene firme, yo le daré la corona de vida y no va a sufrir ningún efecto de la segunda muerte. El que tenga oídos,
que oiga. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo te he mandado a hacer algo y con lo que yo te he mandado también te he dado todo lo que necesitas. Solo tienes que creerlo y tú lo harás en el nombre poderoso de Jesús. Vienen cosas grandes, vienen cosas poderosas para hacer. Yo no nací con ninguna de las que tengo. Job dijo que nosotros veníamos desnudos al mundo y desnudo íbamos a salir del mundo. ¿Alguno se ha podido llevar algo? No sea como el hermano que cambia todo y ponen dinero en efectivo y él cambia por cheque. Pone un cheque en el ataúd y quita el efectivo. Él cumplió, él dio cheque. ¿O es que acaso no se iba a echar a perder tanto el efectivo como el cheque? Nadie se va a llevar nada. Pero nosotros colocamos las objeciones para llegar a hacer algo, porque aparentemente nos falta todo. ¿Por qué no ha cambiado tu vida? ¿Por qué no te has propuesto hacer cosas mayores que las que tienes ahora? ¿Por qué crees que no ha cambiado todavía tu situación, tu condición que tienes? Y así como no puedes hacer eso, tampoco puedes hablarle a nadie porque crees que su vida no va a cambiar con lo que tú le digas. Te menosprecias y por esa razón no das el mensaje. Por esa razón tú no hablas. Por esa razón no compartes. Por esa razón no entiendes que Dios es el que está orando. O sea, hay una posición que está clara en nosotros en esa situación, porque la gente ha cometido un grave error. Aman más el dinero que a Dios. Eso es síntoma de que tú amas más el dinero que a Dios. Porque cuando tú amas a Dios, tú confías en que Dios lo puede hacer. ¿Me estoy explicando acá? Pero cuando tú amas más al dinero, tú vas a depender de cuánto dinero tengas para hacer lo que Dios dice que tienes que hacer. Abra su entendimiento hoy. El sabio Salomón, que no hay ni habrá, porque así lo dijo el Señor, un hombre más rico y más sabio como él sobre la faz de la tierra, es el que dice esto, Eclesiastés 5:10. Él dice que el que ama el dinero nunca se sacia de dinero. Por tanto, siempre le va a faltar. Y continúa diciendo allí que el que ama el mucho tener nunca tendrá o sacará frutos. ¿Sabe por qué? ¿Cuántos vieron la comiquita de Rico McPato? No hay uno más tacaño que Rico McPato, ¿verdad? Y todo el oro y todo el dinero lo tenía guardado en una caja fuerte, una super caja fuerte. A eso se refiere Salomón. Si no se invierte, si no se arriesga, si usted simple y llanamente está haciendo algo, Dios le da el propósito. Pero usted cree que ese propósito es para que usted se haga rico, está equivocado, ya falló. No puede lograr el propósito para el cual Dios le llamó. Pero pastor, yo lo estoy haciendo. Lo estás haciendo para tu propio beneficio, egoístamente. Y aquí es donde tiene que entender que todo lo que hacemos siempre debe ser hecho como para alguien más. Y en esto consiste la premisa que todo el mundo habla, conoce, se la aprende inclusive de memoria. Mateo 6:3. ¿Cuándo es que todas las cosas te son añadidas? Cuando tú cumples el propósito y no estás amando el dinero, sino que estás amando el hacerle el bien a alguien más. Como consecuencia de hacerle el bien a alguien más, el Señor te añade todo lo demás. Él dice en Mateo 6, ¿por qué te afanas por lo que has de comer o por lo que has de vestir? ¿No te das cuenta que los pajaritos están en las ramas? No trabajan, no tienen horario, cuidan a sus crías y nunca les falta la comida.
¿Por qué te afanas por lo que has de vestir? ¿O es que acaso no te das cuenta cómo se visten los lirios? Que aún Salomón no se pudo vestir con la belleza que tiene un lirio. Asimismo, dice el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. El Hijo de Dios, el que cree en Dios, el que sabe lo que tiene que hacer según la voluntad de Dios, no vive del dinero que va a producir, vive de las añadiduras. Vive de lo que agrega Dios. Y cuando Dios agrega en sobreabundancia. No deja de dar, porque sabe que cuando pone algo en la mano de alguien que lo va a dar a los demás, tiene que seguirle dando para que el pueblo siga recibiendo, porque ese tiene un corazón que da. No está atado al amor al dinero, sino que por el contrario, Él puede dar. Por eso Dios confía en ellos, pone un propósito grande y le dice entonces: tú vas a ser el gran empresario que le va a dar de comer a toda la población, a todos los que tengan hambre. Y no porque se lo regale, sino porque con lo que hace establece puestos de trabajo, empleo, que le van a dar sustentación a todos los que creen y a todos los que están recibiendo la bendición del Señor. ¡Aleluya! No aman dinero. El dinero es secundario, es una consecuencia. ¿Por qué hablo de esto? Porque me preguntaron inclusive: pastor, pero yo tengo que hacer, yo siento que yo me voy a convertir en esto, pero yo no tengo dinero para hacer eso. ¿Cómo hago yo? Y allí está el primer tropiezo, el primer impedimento. Empezar, que tú no puedes tener una empresa grande o crecer o aumentar lo que tienes porque no tienes más dinero. El pensamiento es tan reducido que nosotros no damos cabida. Por eso el Señor dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice. Mis pensamientos son más altos y mis caminos son más altos. A veces nosotros no podemos entender eso. Y lo que no estamos entendiendo es que Dios es capaz de hacer eso y mucho más. Eso y mucho más va a hacer el Señor. Por eso, si está hablando hoy a la iglesia, es porque todo lo va a transformar. Prepárate a seguir. Nada ha terminado todavía el Señor. Si todavía no ha venido Jesucristo, es porque todavía tenemos muchas cosas que hacer. Y la iglesia se va a establecer y le va a ser conocida ciertamente como la gestora del reino de los cielos sobre esta tierra, como lo estableció desde un principio, en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede creer que va a llevar a cabo ese sueño? ¿Cuál es el sueño que tienes? Alguien me dijo: pastor, pero ya yo soy mayor, ya yo no puedo. ¿A qué edad parió Sara? Y se rió y se gozó. ¿Y de qué te ríes, Sara? Oye, que voy a volver a tener gozo de nuevo. ¿Crees que es imposible? ¿Crees que el Señor no lo puede hacer? Pero nosotros a veces, reducidos en esto, cuando hablamos de estas cosas que tenemos que hacer, inmediatamente pensamos en dinero. Y cuando estamos pensando en dinero, es un corazón apegado, egoísta, que no es capaz de dar nada. No es capaz de exponer, no se arriesga inclusive. Y dice: oye, ¿cómo invierto ahí $10? Y si los pierdo y me quedo sin nada. Por esa razón a veces no viene a la iglesia, porque lo que tiene, dice: oye, no, este es para comer mañana, no puedo pagar el pasaje, así que no voy. Y no entiende que la palabra es lo que multiplica. ¿Por qué cree que terminé el domingo pasado dándole el ejemplo de la semilla? Si usted no siembra la semilla, ¿cuándo se va a multiplicar? ¿Y el que se come la semilla qué es? No escuché. Los que se comen la semilla son los gusanos. Porque el que la siembra, ese es hijo de Dios. Pero el gusano siempre la va a comer. En el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 13
hay ahí, Jesús está enseñando a los discípulos, a los judíos y a toda aquella gente que se había reunido en ese momento. Y dice allí que vino uno y le dijo a Jesús: Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Dos cosas pueden haber ocurrido: que su familia, sus padres ya habían muerto y posiblemente ese hermano al que le estaba pidiendo era el mayor. Eso no es que es bíblico, no lo dice allí la Biblia, pero podemos asumir tal cosa. Y él le estaba pidiendo que partiera la herencia. La segunda que puede existir la razón es porque, habiendo partido la herencia, consideró él que necesitaba más. Y le pidió al Señor que entonces le dijera a su hermano que partiera la herencia con él. Voy a hacer un paréntesis aquí que suele pasar con nosotros. Cuando nuestros padres mueren, si no tenemos la enseñanza correcta, terminamos nosotros como buitres carroñeros, matándonos por lo que dejaron. Nosotros no trabajamos por ello. Nosotros no hicimos nada para ello, pero consideramos que eso es nuestro. Por tanto, el que se atraviese por ahí va a llevar palo parejo porque yo quiero eso, yo necesito eso. Y esto es algo que se repite de generación en generación, porque un día el que hoy está reclamando la herencia de los padres va a morir. Y si no tiene la enseñanza correcta, sus hijos vendrán a reclamar lo que dejaron. Y es sorprendente cómo, a pesar de que no hay grandes riquezas, de todas maneras nos estamos peleando por eso. Hay herencias que dividen familias o pensamientos que terminan en la familia un desastre. ¿Y qué fue lo que dejó? Bueno, dejó una maleta con una ropa, pero ahí estaba un crucifijo que ese me lo dio a mí y yo lo quiero para mí. Ay, ¿qué tú vas a hacer con eso? Bueno, no sé, pero es mío. Y realmente a veces ni siquiera sabe. Terminamos peleando por herramientas, los zapatos que se ponía, las cosas. Yo quiero guardar esto, yo quiero tener esto, para nada. Porque cuando pasa la semana del dolor, la semana del luto, listo, se acabó todo aquello y termina aquello tirado. Pero es necesario establecer la pelea. Así que debemos tener cuidado con esto. Y ahí viene alguien que le está diciendo al Señor y le dice: Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y luego entonces el Señor responde y le dice: ven acá, amigo, ¿quién me puso a mí como juez o partidor entre vosotros? ¿Quién hizo tal cosa? Y dice esto, que es lo que debe usted tener muy pendiente. Versículo 15 dice allí lo siguiente: mirad bien, le dice a todos los que están allí, como le digo hoy acá a todos ustedes, mirad bien. Cuando le está diciendo eso, escuchen, observen, analicen, piensen, mirad bien y guardaos de la avaricia. Le aclaro aquí algo: el Hijo de Dios es ambicioso, no codicioso. La codicia es pecado y produce o se espera de ella astucia, engaño. Cuando la gente codicia, no le importa la condición de los demás, no le importa qué es lo que va a pasar con ellos. Va a pisotear, va a matar, va a quitar, va a arrebatar, va a hacer cualquier cosa. Por eso dice el Señor allí: guardaos de la avaricia, porque la riqueza de una persona no consiste en los bienes materiales que tiene. No consiste en eso. La riqueza habla de riqueza, no de recursos que pueda tener. De la riqueza que pueda tener una persona no consiste en los bienes que tiene. En una oportunidad a mí me tocó reclamar algunos recursos para este estado. Por salud, era el momento en que el dengue estaba matando una cantidad de gente. Y cuando yo fui a exponer la solicitud de esos recursos, las personas que le tocaba tomar una decisión, algunos en ciertas posiciones que ellos consideraban de alta clase, dijeron que no era tan prioritario hacer tal cosa, porque lo que pasa es que toda esa gente pobre tenía agua acumulada y agua estancada allí,
que era proclive, pues la proliferación, el crecimiento de los zancudos, el famoso zancudo patas blancas. Y que era difícil a veces inculcarle a la gente ese cambio. Por lo que yo respondí en ese momento, dos cosas. Le dije, hay dos cosas que debe conocer usted, que era el presidente de esa comisión en ese momento. Le dije, hay dos cosas que usted debe conocer. En primer lugar, que esa gente acumula agua o está así porque a ustedes que les corresponde hacer la aprobación para que ellos tengan el suministro de agua, la deducción correspondiente para que reciban el agua, ustedes no lo han hecho. Por eso esa gente está así. Y segundo, y es más importante todavía, es que el zancudo, hasta donde yo sé, no tiene entendimiento y no hace diferencia entre rico y pobre, entre negro y blanco, entre alto y bajo. El que se le atraviese por allí, cuando lo inyecte, lo pique, listo, hasta allí llegó. Y entonces te darás cuenta que la educación que tienes, el dinero que tienes o alguna de estas cosas no harán diferencia con respecto a eso. Porque parece que no entendemos qué es lo que hace el Señor con su propósito. Y es que toda la gente se vaya levantando y no haya necesidades entre el pueblo. No pisotear uno a otro, sino entender qué cosa es lo que realmente debemos hacer para que todos estemos bien, que no nos falte nada, que no haya necesidad, como cuando partían el pan todos los miembros de la iglesia de Cristo. Entendían cuál era el propósito, sabían que Dios podía hacer cosas grandes y entonces podíamos nosotros avanzar, crecer. Así que Jesús le dice en ese momento allí, cuídense ustedes, porque además de eso le da una parábola y le dice allí que hubo un hombre que había producido tanto, por si alguno quiere hacer observación con respecto a los que dicen son ricos. Si alguno había producido tanto que él comenzó a preguntarse y a decir, entonces, oye, ¿qué haré? Porque mi alma no tiene reposo. Y ha producido tanto que no haya donde guardar. Y dice, ya sé lo que haré. Derribaré los graneros que tengo y los haré más grandes. Y allí meteré todo lo que tengo. Y le diré a mi alma, regocíjate, gózate, prepárate. Allí tienes para que todo el tiempo que venga tú disfrutes y tú goces. Y dice el Señor, y ha dicho Dios, necio, esta noche vendrán a pedirte tu alma. ¿Y qué harás con lo que tienes? ¿O para quién se lo dejarás? ¿Quién será el que va a disfrutar todo lo que tú trabajaste? Así es todo, le dice, el que no tiene tesoros para con Dios. Y tiene tesoros para el hombre, para su alma, para su carne. ¿Qué harás? Y a estas alturas te estás preguntando y diciendo, bueno, ¿y qué es lo que voy a hacer? No te preocupes que no te voy a pedir ni diezmo, ni ofrendas, ni nada de esto. Pero aquí te debes estar preguntando, bueno, y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dios no tiene problemas con que tú seas rico, con que tú tengas recursos, con que tú tengas bienes. No tiene ningún problema. Por el contrario, te los quiere dar. El problema viene cuando tú comienzas a amar más las cosas que tienes que la obra que te encomendó Dios hacer para que ayudaras a los demás. ¿Me estoy explicando acá? Así que Dios está dispuesto hoy, como les dijo al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dijo, mira, prepárate, cuídate, porque yo te voy a meter en una tierra que fluye leche y miel. Y no sea que tú tengas oro, que tengas plata, que prospere tu ganado y en toda la siembra tú prosperes. Y luego vengas y digas que tu mano hizo todo eso. Más, ten en cuenta que Dios es el que te da el poder para hacer la riqueza. Nada más te pido, no te olvides de Jehová. En pocas palabras, tu riqueza, tus bienes, lo que tú tienes no es primero que Dios. Dios es el que te la da. Y cuando tú honras a Dios, tienes mucho más de lo que ahora vas a tener.
tener, que es lo que quiere que entiendas Dios. Y si te encomienda una obra, si te pone un propósito, es porque Dios sabe que tú vas a necesitar mucho más que lo que tienes ahora. Y eso viene en camino. A todo el que cree lo va a recibir en el nombre poderoso de Jesús. Pablo dijo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10, le dijo a Timoteo: raíz de todos los males es el amor al dinero. Dile a la gente que no estén confiando, que no pongan su mirada en las cosas materiales, porque son inciertas, diría Jesús. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora pregunto, ¿el dinero es malo? ¿Qué es lo que es malo? El amor. Que tú llegues a matar, que tú llegues a explotar, que tú llegues a engañar, que tú llegues a defraudar, que tú llegues a hacer cosas donde sabiendo que estás haciendo daño, lo haces simple y llanamente porque quieres obtener dinero. Y el bienestar de la gente, el servicio que prestas parece que no cuenta. El producto que estás entregando inclusive parece que no cuenta. No hay nada mejor que sentir la satisfacción de un cliente, de alguien que llegó a ti, que le prestaste el servicio, que hiciste algo y quedó satisfecho. Entonces resolviste un problema con ellos. Más el versículo 17 dice allí, que le encomienda a Timoteo: dile a los ricos de estos tiempos, de estas temporadas, que no se afanen ellos, que no estén allí. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, pongan la esperanza, que no pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? ¿Y cómo las da Dios? Entonces no pongas, vea, en vez de poner la mirada en el dinero, que crees que lo compra todo, pon la mirada en Jesús, que es el que te lo da todo. Así es como tienes que entender esto. Así es como quiere el Señor que conozca, porque el propósito que está poniendo en tu corazón es grande y no quiere el Señor que te detenga el que ahora no tienes dinero, sino que a medida que vayas avanzando se te irá añadiendo todo aquello que requieres, que necesites para que llegues bien lejos. Entonces puedas darle gloria a Dios y a la iglesia en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! Vea lo que dice el versículo 18. El versículo 18 dice allí: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. El versículo siguiente dice: que echen mano de la vida eterna. ¿Qué es echar mano de la vida eterna? Saber que aún cuando mi cuerpo deja de existir acá, habrá quedado una obra por la cual, mientras la gente, la humanidad permanezca aquí, será reconocida, será hecha, porque no solamente lo haré con mi fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a dar? ¿Cuánto te cuesta dar inclusive una ofrenda? A nosotros nos dijeron que teníamos que cerrar la iglesia, pues no la cerramos. Nosotros construimos en pandemia. Nosotros concluimos esto que estábamos haciendo en pandemia. Hace algunos años yo me empeñé en que esta iglesia debía tener esa silla donde usted está sentado. Y nos costó que la gente pudiese dar. No obstante, dejé de estarle recordando a la gente que nos íbamos a sentar en esa silla, pero no dejé de creer. Y seguí avanzando y he seguido, y estoy seguro que si hemos llegado hasta acá conforme a la visión que puso el Señor, que nos dijo que teníamos que construir escuelas hasta llegar a una universidad, pues no me detendré, porque ahora que he visto la mano de Dios obrando en todo esto, en el tiempo en que alguien consideró que no podíamos hacerlo y lo hicimos y no faltó, e inclusive en tiempo de pandemia salimos con la iglesia cerrada a dar comida a la gente que lo necesitaba. Había gente
gente con hambre y encontramos gente con hambre. Le dimos a la gente para que comiera, se sustentara y seguiremos. Y entonces el Señor se preció de seguirnos prosperando para que llegáramos aquí. Si lo hicimos en ese momento, ¿cree que el Señor nos va a abandonar a medio camino? Cuando se levante la tormenta, Él dirá al mar: enmudece, y al viento que se calle, y llegaremos, seguiremos. ¿Y crees que no lo hará contigo? ¿Cree que no lo va a hacer con usted? ¿Cree que la familia no va a cambiar? ¿Cree que lo que tienes ahora no va a prosperar? Lo que tienes ahora es poco para lo que viene de parte de Dios. Prepárate para la gloria de Dios. Lo verás en tu casa, lo verás en el trabajo, lo verás en la iglesia, lo verás en el país. Vienen las cosas grandes de parte de Dios. ¡Aleluya! ¿Será que alguien puede creer que Dios va a hacer cosas grandes? Él ha dicho, el Señor ha dicho: hazle saber a mi pueblo que mi brazo no se ha cortado, y a los enemigos mi brazo está alzado, pero ellos no lo ven, y será grande la destrucción de los que se levanten contra ti. Y así lo hemos de creer, porque estamos empezando, estamos en cierne. Quite la pequeña zorra, porque estamos en cierne. Un nuevo liderazgo, una reestructuración y el fortalecimiento de la iglesia como nunca lo habíamos visto. Prepárese para eso, porque ciertamente el Señor hará grandes cosas. No se detenga y no se niegue. Entienda lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Libro de Lucas capítulo 18, o el libro de Marcos, ahí lo va a encontrar mejor. Vamos a verlo en el Evangelio de Marcos capítulo 10, 17. Y allí arranca el Señor con algo que quizás nosotros conocemos. Vea, vino alguien corriendo al Señor cuando sabía que estaba allí Jesús, porque esto suele ocurrir, y esto es lo que no quiero que ocurra con la gente que está en la iglesia, con los que nos congregamos acá. Que no nos convirtamos en religiosos que venimos simple y llanamente, sin ofender a los católicos, los domingos a cumplir porque hay una misa. Esto tiene que cambiar tu vida, y esto tienes que aplicarlo en todo lugar donde tú vas y donde tú estás, empezando contigo y en tu hogar, en tu casa. Vino uno corriendo y le dijo al Señor, porque todo, ya sea rico o no, quiere la vida eterna o no. El pobre quiere la vida eterna o no, no la quiere. Y el que es rico también quiere la vida eterna. Entonces vino uno corriendo donde Jesús, se postró delante de él y le dijo: Señor, ¿con qué heredaré yo la vida eterna? Y él le dijo: ¿guardas los mandamientos? ¿Guardas tú acaso los mandamientos? Sí, Señor, yo desde muy pequeño, desde muy temprano, a mí me enseñaron que tenía que no matar, no adulterar, no hacer esto, los 10 mandamientos. Aunque quedaron a unos allí pendientes, y no es esto de lo que te quiero hablar. Entonces, Jesús, después que lo escucha exponerle a él que él cumple todos esos mandamientos, Jesús le dice esto, le dice: aún te falta una cosa. Quiero que vea el versículo 21. Versículo 21 específicamente. Cuando Jesús le dice en ese momento: aún te falta una cosa. Acuérdese de algo: el Señor sabe lo que nosotros llevamos por dentro. Si nosotros somos una semilla, Él sabe lo que puso allí. ¿Qué puso dentro de nosotros? Entonces le dijo, hago énfasis en este versículo, el versículo 21, dice: entonces Jesús, mirándole, ¿qué hizo allí? ¿Qué hizo Jesús? Le amó. Y me llama poderosamente la atención que verdaderamente está escrito así, y dice que Jesús le amó. Y le dijo entonces: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres, y luego entonces regresas. No se olvide que Jesús le amó. De allí algunos han dicho por ahí que ser rico es malo.
y son más ricos que todos los demás. Pero es malo para ti, para ellos no. Y quiero hacer aquí la diferencia porque Jesús no está diciendo que ser rico es malo. Él le dice, te falta una cosa. Jesús le amó y le dijo, te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y se lo das a los pobres. Entonces dice la Escritura que aquel muchacho, aquel hombre, se entristeció porque tenía muchos bienes y dio la espalda y se fue. Quizás que, no, pastor, tú estás loco. No voy a vender yo lo que tenga. Yo no te estoy mandando a vender nada. Pero si usted no se da cuenta, así como esa parábola que describió Jesús, donde aquel hombre decía, ya sé lo que haré, edificaré, levantaré, haré. Allí no estaba Dios por ningún lado. Por eso Dios dijo, no está en contra de la riqueza, no objetó lo que él tenía, sino que le dejó saber, hoy vienen a buscarte a pedirte tu alma. ¿Y qué vas a hacer? Igual acá le dice Jesús, lo pone a prueba, por eso dice allí que le amó y lo puso a prueba. Anda y vende todo lo que tienes y se lo das a los pobres. Entonces el hombre se entristeció, dio la espalda y se fue. No lo dice la Biblia, tampoco quiero hacer una doctrina de esto. Pero ¿quién me dice a mí que ese no pudo haber sido uno de los apóstoles de Jesús? O que ese hombre estaba siendo probado en ese justo momento para tener aún cosas mayores. Porque en ese momento en que Jesús le dice que tiene que vender todo y dárselo a los pobres, yo creo y estoy seguro, porque a Dios no le hace falta tu dinero. Quiero que estés claro en eso. Las ofrendas que se dan son voluntarias porque entendemos cuál es el trabajo, cuál es la expansión del reino que necesitamos sobre esta tierra y por eso nosotros aportamos. Cuando alguien comienza a justificarse con respecto a lo que va a dar, es porque tiene egoísmo en su corazón. Alguien en un momento a mí me preguntó, me llamaron para preguntarme, pastor, ¿de qué es lo que yo debo dar? Si debo dar del neto o del bruto. Porque hay algunas personas que viven pensando cómo es que se le va a dar a Dios. Y mi respuesta siempre ha sido, no des nada. ¿Para qué lo vas a dar? ¿Cómo dice el Señor que se debe dar a alguien? Con amor, con desprendimiento. Entonces, eso es como que cuando tú me estás preguntando, ¿es con el IVA o sin el IVA? Es como que tú tienes a tu mamá y le dices, oye mamá, ve, te voy a hacer un regalo, pero ¿con cuánto te aguantas? ¿Será que te voy a comprar un perfume, pero oye, ¿será que te aguantas con uno de 100, de 75 o de 50? De ml. Entonces, oye, yo creo, tú sabes, mamá al fin dice, bueno, creo que no pide el de 100, de 75. Bueno, mamá, ve, vamos a hacer lo siguiente, voy a dar uno de 50 y vamos bien, pues. ¿No es eso más o menos parecido a lo que pasa con el Señor? O sea, es como dispongas en el corazón, ¿sabe? Y si no lo dispusiste en el corazón, no des nada. No quieras estar bien. No, es para no quedar bien con mamá que le di algo, pero para que no se ponga brava. O la esposa, o el hijo. Oye, hijo, o sea, necesito un balón. Oye, ¿será que te compro un medio balón, hijo? O te compro, en vez de comprarte el par de tacos de zapatos para jugar fútbol, te compro uno, pues. Y entonces tú sabes, porque es algo como eso, ¿no? Si no lo tienes en el corazón, olvídalo. Ahora, mi pregunta es, ¿a alguien que está pensando de esa manera, se le puede encomendar una gran obra para ayudar a los demás? ¿Crees que lo puede recibir? ¿Ves por qué entonces a veces nos cuesta a nosotros entender el propósito de Dios? ¿Ves por qué a veces nosotros no lo podemos alcanzar?
Ve porque a veces ni siquiera puedes arrancar, porque tu necesidad está primero, porque dices que hoy no tienes para comer. ¿Cómo damos nosotros? De lo que nos sobra. Siempre las personas están dando de lo que les sobra. Si nosotros ponemos a Dios primero, y como dice Pablo, de todo lo que recibamos, antes de comprometernos con cualquier cosa, apartamos lo que es para Dios, sabiendo que de Dios vino, ¿cuánto crees tú que te va a dar Dios? O sea, te va a dar en sobreabundancia, porque el que siembra escasamente, segará escasamente, mas el que siembra en abundancia, segará abundantemente. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. No estoy hablando de cantidad, no estoy hablando de que tengas que dar, no te estoy pidiendo diezmo ni te estoy pidiendo ofrenda. Lo que quiero es que cambies tu corazón para que todo lo que hagas lo hagas en bien. No estés contando cuántos granos de arroz le vas a poner de comida a tus hijos inclusive, para que te rinda para mañana, porque si él no come hoy, mañana se muere. No ponga, bueno, es que tenemos, que no tenemos más y bueno, vas a tener que comerte eso. Ok, a veces hay cosas donde no nos gustan, donde no nos desagradan. Déjeme decirle lo siguiente, hay pueblos en el África donde la gente come algo que se llama galletas de lodo. Y literalmente son así. Pero nosotros tenemos nuestros hijos, eso se lo dan a los niños, se lo dan a los niños para que aguanten, niños que a causa del éxodo, la guerra y todo aquello son huérfanos. Y los que lo atienden son personas de bajos recursos. Pero entonces esta gente hacen algo cuando no tienen para darle la comida para que le calme el dolor que produce el hambre en su estómago. La desnutrición. Y sin embargo nosotros tenemos a nuestros hijos a los que le decimos, cómete el brócoli. Mamá, ¿qué hay? Sopa, hice sopa, hijo. Ay, Dios, otra vez. Llame para McDonald's. Es peor McDonald's que la sopa que hacen en tu casa. Y así, o sea, no tenemos ni la más mínima idea. Mire, solo el 8% de la población mundial se baña 2 veces al día. Solo el 8%, porque solo a ellos les llega la suficiente agua como para hacerlo. Y a veces nosotros nos ponemos en esto. Jesús está enseñando aquí esto y le dice a aquel hombre, toma todo lo que tienes, lo vendes y se lo das a los pobres. Le aseguro, le vuelvo a repetir, que si él le hubiese dicho, no hay problema, yo lo voy a vender, quizás Jesús le hubiese dicho, no lo vendas. Tranquilo, solo te estaba probando. Y no me diga que no, porque cuando el Señor le pidió a Abraham que le entregara a su hijo, que lo sacrificara, hizo un altar, puso allí a su hijo, y en el momento en que levantó la daga para apuñalar, para quitarle la vida, para degollar a su hijo y entregárselo al Señor, en ese momento vino una voz que lo llamó y le dijo a Abraham, detente, porque ya sé que me amas. Quien ama a Dios sabe que tiene a Dios y sabe que lo que tiene es nada comparado con la gloria postrera que vendrá para su vida. Y no solo tendrá eso, sino que será multiplicado al 100%. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuánto nos cuesta a nosotros poder entender esto de emprender un propósito? Así como le hacía el comentario al inicio de que consideraba a alguien más rico que yo, luego después de tener todas estas cosas, nosotros en ese pueblo donde nacimos comíamos salchicha. Y le estoy hablando de los años 60. Uy, se me cayó la cédula. No todo el mundo comía salchicha.
Sin embargo, vinieron situaciones, hubieron circunstancias que nos llevaron o me llevó a mí a entender entonces lo que dice Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener escasez. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, dijo Pablo. O sea, sé cómo comportarme cuando no hay, cuando tengo hambre o cuando hay para satisfacer, o esto, en todo y por todo estoy enseñado. Ahora, ¿hemos sido enseñados nosotros en esto? Porque cuando tú emprendes un propósito y la obra es grande, van a venir momentos de dificultades. Van a venir momentos que no quieres pasar, pero vas a tener que pasarlo. Bien lo dijo acá Fabricio cuando dijo que el Señor dijo bien claro, imposible es que no hayan tropiezo. Y si el Señor lo dijo, es que tú los vas a tener. Y cuando lleguen esos tropiezos y tú estás seguro en Cristo Jesús, ninguno de esos va a ser impedimento para que tú alcances la meta que el Señor dijo que ibas a alcanzar. Así de sencillo. No hay entonces por qué nosotros ver esto con ojos, sino los ojos que está poniendo el Espíritu en ese momento para que nosotros podamos entender qué es lo que ocurre. Observe esto. El Señor dice al pueblo, Mateo 6, y él está hablando y le dice, no pongas tu mirada, no pongas tu atención, no pongas tu vida, no confíes tu vida en los bienes materiales. No hagáis tesoros, dice, en la tierra. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde viene el ladrón y hurta y roba. Dice, hagan tesoros en los cielos, donde no hay, donde la polilla y el orín no pueden corromper, ni hay ladrones que puedan robar. Porque donde está, ¿qué dice allí? Porque donde está tu tesoro, ahí está. ¿De qué está hablando el Señor? No es que no tengas, sino que si crees que tu vida está dependiendo de los bienes que tienes, ya fracasaste, ya fallaste. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, a veces cuando hablamos con personas que tienen pasión por hacer algo, su corazón está puesto en aquel propósito que Dios le estableció. Y si faltan o no los recursos, no les importa. Por esa razón, quizás Donald Trump 7 veces quebró y 7 veces sigue siendo rico. Warren Buffett dice, uno de los hombres más ricos del mundo, dice inclusive que el día en que él dejó de preocuparse por llegar a tener dinero, a partir de ese momento comenzó a ser rico. ¿Podrás tú decirme si eres rico o no? Ahora, quiero que te enfoques en esto para que entiendas cómo trabaja el Señor con el propósito que ha puesto en tu corazón. Eliseo llega un momento donde está visitando una ciudad y llega una viuda y habla con él y le dice al profeta, Señor, tú sabes que mi esposo era fiel al Señor y a ti, y ha muerto, y me ha dejado con deudas. La dejó con deudas. Y han venido a pedirme a mis hijos para que vayan como sirvientes, como siervos, para que los entregue y pueda ser pagada esa deuda. Y Eliseo pensó y dijo, ¿qué haré yo a esta mujer? ¿Qué te puedo hacer? Y le preguntó entonces, ¿qué tienes en tu casa? Y te pregunto a ti hoy, iglesia, ¿qué tienes en casa? ¿Qué es lo que tienes en el corazón? ¿Cuál es el deseo?
¿Qué es lo que tienes guardado que hasta ahora te acostumbraste y creíste que no podía ser hecho? ¿Qué fue lo que tú decidiste, mujer, que ya estás casada y tienes tus hijos? Bueno, me casé y tuve los hijos y tuve que quedarme allí en la casa. ¿Qué es lo que tienes tú, joven, que has seguido solamente la corriente del mundo y has estado siguiendo que si por el Facebook, que los varones siguen a las Kardashian y los otros siguen a Calvin el Superman? Entonces van allí pegados nada más por eso y de acuerdo a lo que hacen esto es lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que tienes en el corazón que crees que no puedes hacerlo? Porque vives en el barrio o porque estás en una condición de que hoy no produces, no trabajas, no haces nada y crees que no lo puedes hacer. Porque esa es la pregunta que está haciendo el Señor. Cuando Eliseo preguntó a la viuda que qué había en su casa y él le dijo, tu sierva no tiene nada en casa. Y de repente como que se acordó. Lo único que tengo es una vasija de aceite. Observe, lo único que tengo es una vasija de aceite. Entonces le dijo, ve, pide vasijas prestadas. No pocas. Porque Dios no da cosas pequeñas. Dios no es Diosito. Y Dios no da casita. No da carrito. No da trabajito para que la gente tenga dinerito. Dios es Dios y no hay otro. Pensad en esto, prevaricadores, dice el Señor. Que Dios es Dios y no hay otro. Y se ve, busca vasijas y no pocas. Y después que hayas recogido todo eso, enciérrate en tu casa con tus hijos. Y entonces comienzas a vaciar allí el aceite. Ahora, esta mujer tenía aceite para llenar todas las vasijas que pidió prestada. Naturalmente no. Y si hoy te enviara el Señor a ti a poner por obra ese gran propósito, ¿cuál sería la objeción que le harías al Señor? Y te dice, tiene que crecer tu negocio, tienes que cambiar lo que estás haciendo, tienes que mejorar la familia. ¿Y cómo lo hago? La palabra de Dios no es para entenderla. Eso lo haces después. Es para obedecerla. Cuando tú comiences a obrar, entonces comienzan a surgir, a aparecer los recursos, lo que necesita. Mientras esa mujer iba vaciando de la vasija que tenía, en las que estaban vacías, todas se iban llenando, 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 hasta que en un momento dijo el hijo, se acabaron las vasijas. Pregunto, ¿se acabó el aceite? A ti se te acaban las vasijas. A Dios no se le acaba el aceite. Aceite siempre hay. Siempre habrá aceite. ¿Cuál es el propósito que vas a alcanzar? Empieza a hacerlo, porque el aceite nunca va a escasear. Siempre estará allí. ¡Aleluya! Delo más fuerte al Señor. Posteriormente le diría, ve, vende el aceite, paga tu deuda, porque todo hijo de Dios no tiene deuda. Paga tu deuda y con el resto vive tú y tu familia. Y eso es lo que va a hacer el Señor. Ahora, pregunta, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no ocurre eso en mi vida? ¿Por qué no pasa esto? La palabra o la respuesta es miedo. El miedo entra en nosotros de una manera tal que no lo sabemos distinguir cuando está operando. Entonces no te quieres arriesgar, no quieres tomar lo que tienes para emprender lo grande, porque ves más las circunstancias que estás alrededor. Y por esa razón no lo haces. Entonces quiero que veas esto, quiero que entiendas esto. Pedro
tiene un primer encuentro con el Señor, y cuando el Señor le dice que bogue mar adentro, Pedro objeta inmediatamente. El Señor le dice: lanza la red. Y Pedro dice: Señor, yo he estado pescando toda la noche y no he pescado absolutamente nada. Y es posible que yo hoy acá te esté diciendo: tienes que emprender. Ah, pastor, yo he ido a tocar la puerta todas las veces y bueno, no tengo la plata. Mi papá dice como dijo Isaac y le dijo Jacob a José que estaba loco, y entonces no tengo ninguna clase de apoyo. Así que yo lo he intentado todo, lo he hecho todo. ¿De verdad lo has intentado todo? ¿Lo has intentado con Cristo? Pedro objetó y dijo: yo he pescado toda la noche y soy experto pescador y no he pescado nada. Pero Pedro se atrevió a algo, a decirle a Jesús: mas en tu palabra, por lo que acabo de escuchar, por lo que ahora sé, lo voy a intentar, lo voy a hacer. Y ustedes conocen el resultado. Lanzó la red y luego la red vino llena, porque cuando el Creador habla, la creación obedece la voz del Creador. Y eso debe quedarle a usted en su corazón. Pero Pedro dice mi Biblia, el libro de Lucas capítulo 5 dice allí que Pedro cayó postrado por el temor. Ese temor de allí es miedo. Y quedó postrado allí y le dijo al Señor: Señor, aléjate de mí, porque yo soy pecador. ¿No dijo Jesús que había venido a los pecadores? ¿No dijo Jesús que a ti y a mí venía a escogernos? Y que los que estaban sanos no necesitaban médicos, y que Él había venido a nosotros. Pero nosotros por miedo nos apartamos, nos alejamos y no seguimos más. Posteriormente, Pedro sería invitado a pasar al otro lado. Y se vino una tormenta. Y estaban todos asustados. Y de repente venía Jesús caminando sobre las aguas. Y cuando los vio caminando, ellos lo vieron caminar sobre las aguas, Jesús dijo: no temáis, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro osadamente dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya caminando a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y comenzó Pedro a andar, a caminar. Solo los que se atreven caminan sobre las aguas. He dicho en otras oportunidades y se lo vuelvo a repetir: quizás Judas dijo: oye, con un acto como ese recogemos un poco de plata. Y Andrés, que era el hermano de Pedro, dijo: oye, tengo un hermano que camina sobre las aguas. Tomás, que era incrédulo, dijo: si no lo vieran mis ojos, no lo creería. Lo cierto es que todos los que comentaron estaban montados en la barca. El único que se bajó de la barca fue Pedro. Y cuando comenzó a hundirse, porque quitó la mirada de Jesús, tendió la mano Jesús y no lo dejó hundirse. Y devolvieron, regresaron y caminaron nuevamente, esta vez seguro, porque caminaba de la mano de Jesús, caminando a las aguas. Así que el miedo hoy, en este día, deja de ser el impedimento para que tú alcances el propósito que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para la iglesia y para este país. ¡Aleluya! Te invito a que camines sobre las aguas en el nombre poderoso